Vamos ahora a repasar la clasificación química de todas las hormonas. En esta pizarra vamos a tratar de resumir la mayoría de las hormonas que han venido en un examen de admisión y ahí tú me sigues con la guía, ¿cierto? Primera clasificación, hormonas esteroideas. ¿Por qué se le llaman esteroideas o también le llaman lipídicas? Porque la base de esas hormonas va a ser el colesterol. Y el colesterol presenta en su interior un anillo muy famoso y conocido. El anillo llamado ciclopentano, es pequeño su nombre, perhidrofenantreno. Ese es el nombre que recibe este anillo, pero mejor le llamamos colesterol, ¿cierto? Ahí tenemos a ese anillo. Ahora, ¿cuál es la clasificación de hormonas que tienen al colesterol como base, llamados esteroideas? Tenemos las hormonas llamadas mineralocorticoides. Se le llaman mineralocorticoides a aquellas hormonas que son producidas por la zona glomerular, como ya vamos a ver más adelante, de la zona de la corteza suprarrenal. Son dos. Una se llama aldosterona. Y el otro se llama la DOCA, la desoxycorticosterona. Profesor, ¿qué hace la aldosterona? Mira que es una forma bien sencilla. La aldosterona se va a encargar de la reabsorción de ¿qué? Su misma palabra lo dice. ¿En qué sílaba termina aldosterona? En Na. Y la N y la A, símbolo químico ¿de quién es? Del sodio. Entonces te está diciendo directamente que la aldosterona reabsorbe sodio, ¿no? Recontra facilita. Los glucocorticoides, ellos van a tener un efecto muy importante en medicina. Nosotros utilizamos a los glucocorticoides, ¿por qué? Porque tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto analgésico y un efecto antipirético. ¿Qué significa eso? Antiinflamatorio, baja la inflamación. Analgésico, calma y controla el dolor. Y antipirético, disminuye la temperatura, o sea, baja la fiebre. ¿Me dejo entender? Pero también son muy importantes para dar la resistencia contra el estrés. Mira, ellos nos hacen resistente al estrés, los glucocorticoides, y también son inmunosupresores. Quiere decir que estos glucocorticoides son muy importantes para ¿qué? Para lo siguiente. Mira, primero el cortisol y la cortisona, ¿no? Y la pregunta de examen de quinto vino por ahí, nos decía: en la actualidad las personas estamos expuestos al estrés, ¿verdad? Generando presiones elevadas, o sea, generando hipertensión arterial. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue el cortisol. ¿Por qué tú marcabas cortisol y no aldosterona? Porque si ya te hablan de estrés, te están hablando de un glucocorticoide y la respuesta siempre es cortisol, ¿entendido? Cuando siempre te digan es la hormona que se produce por el estrés o para el que nos defiende contra el estrés, siempre empieza en un glucocorticoide y la respuesta va a ser cortisol o cortisol. Para hablar de hormonas sexuales, tengo que referirme a la testosterona, ya la habíamos visto, testosterona. La otra se llama estrógenos, que es de la mujer, ¿verdad? Estrógenos. Y la progesterona. Por si acaso, aquí también vamos a tener una hormona adicional llamado andrógenos. Y esos andrógenos que van a ser elaborados tanto en el hombre como en la mujer. El andrógeno puede ser estrógeno, quiere decir que un varón produce estrógenos también, mira. Y otro andrógeno que también lo va a producir la mujer, la dihidroepiandrosterona, que es la base, o sea, la DHEA, que es la base ¿para quién? Para la testosterona. Quiere decir que la mujer también produce testosterona. Es por eso que hay alteración en una mujer cuando, por ejemplo, produce o presenta el famoso ovario poliquístico, generando el síndrome del ovario poliquístico. ¿Por qué la mujer que presenta síndrome de ovario poliquístico presenta excesivo acné? ¿Por qué presenta vello corporal aumentado? Hasta vello facial, le sale bigote más que a mí. A veces le puede salir vello en su pecho o en su mama, mira.
O sea, generando el famoso... No, yo he dicho mujer, no varones, porque a veces están palmeteando. Aquí vamos a tener también la alteración, y la alteración se va a llamar hirsutismo, ¿no? Que es el aumento del vello corporal en la mujer, ¿cierto? Entonces, no te olvides que los andrógenos lo producimos tanto varones, también las mujeres, y va a depender de la cantidad de hormona que se produce para su alteración. Ojo, hay varones que producen también muchos estrógenos, mira. Y tú no vas a pensar que eso está relacionado con la preferencia o con la opción sexual, sino que esos estrógenos van a generar el aumento del tamaño de la mama. O sea, quiere decir que en un varón que no nos desarrolla la mama, con los andrógenos aumentados, puede generar la famosa ginecomastia, que es el aumento del tamaño de la mama. Imagínate, amiga, que roche que tu enamorado tenga más mamas que tú. O al contrario, que tu enamorada, mi amigo, tenga más pelo en el pecho que tú. Que roche. Hay que tener cuidado. Mira, ya vamos a ver las enfermedades en una pizarra también adicional. No le vamos a ver estas enfermedades. Mira, la vitamina D. La vitamina D también es considerada una hormona del tipo esteroide. Entonces, aquí tenemos la mayoría de hormonas consideradas esteroideas. Vamos a pasar al otro grupo llamado aminas biológicas. Creo que ya sabes que la base de las aminas biológicas se va a denominar los aminoácidos esenciales, ¿verdad? Los aminoácidos esenciales. Y uno de los aminoácidos esenciales importantes tenemos la tirosina. Y la tirosina va a dar origen a una hormona llamada T3, a una hormona llamada T4. Y la T3, ¿cómo se llama? Triyodo, tironina. Y la T4 se llama tetra, yodo, tiro, nina. Profesor, esto en el libro también, ¿cómo le llaman? A esta le llaman tiroxina, ¿verdad? A esta le llaman tiroxina. Así también se llama, y ahí lo tenemos anotado. Esas hormonas las produce la tiroides, ¿no? Mira, las células foliculares de la tiroides. Sí, pero también tenemos otros elementos. Acá tenemos la famosa adrenalina, mira. La adrenalina. A la adrenalina también se le conoce como epinefrina. Epinefrina. Epinefrina por una cosa histórica, ¿no? Epi significa encima, nefrina, riñón. Se decía que era una sustancia que produce una glándula que está encima del riñón. Por eso que a esa glándula se le puso glándula suprarrenal, y a la hormona epinefrina se le conoce actualmente como adrenalina, ¿no? Tenemos la noradrenalina. Noradrenalina. Entenderás que a la noradrenalina también, ¿cómo le llaman? Norepinefrina, si gustas tú lo colocas ahí. Y la otra se llama la dopamina. La dopamina. La dopamina, que es muy importante para el control de los movimientos involuntarios, también para el control de los pensamientos, diríamos, pensamientos que están acordes con nuestra realidad. Y además vamos a recordar que la dopamina también es un factor inhibidor de la prolactina. Sí, no te vayas a olvidar. Dopamina también tiene un efecto inhibidor de la prolactina. La histidina. En la histidina vamos a encontrar que su elemento o su hormona que produce es la histamina. Y esa histamina, por si acaso, hormona local que producen las células cebadas, ¿no? Las células cebadas. También denominada las células cebadas le van a denominar mastocitos. Mejor le pongo mastocitos, o no se le pongo acá arriba mastocitos. Los mastocitos. O también denominada célula de Ehrlich, ¿no? Ellas producen cuando hay alergia. Por ejemplo, si mi amiga en la casa consumimos un alimento que esté vencido. Normalmente a veces nos engañan en el mercado. En el mercado nos engañan, nos venden pescado que ya tiene más de, por lo menos hasta una semana de haber sido sacado del mar, ¿verdad? Entonces, ese pescadito va a generar toxinas, y esa toxina generará histamina, y nuestro cuerpo va a empezar a enroncharse, ¿cierto? La clásica picazón de cuerpo, ¿cierto? Te empieza a picar el cuello, muchas veces empieza el picor en la boca, en la lengua, y nos empezamos a inflamar, ¿verdad? Salen como unas granulaciones, unas estructuras rojizas que van a ser la histamina, ¿cierto? Listo.
En el triptófano, cuando ellos se metabolizan, va a generar dos hormonas. Una se llama la serotonina, y de la serotonina vamos a tener como ejemplo su derivado, la melatonina. Esta melatonina y serotonina son elementos, muchas gracias, son elementos importantes del triptófano. Creo que en la guía ha habido un pequeño error, parece, no sé si aparece que la serotonina está acá arriba, por favor, ponle la flechita, no te vayas a olvidar que el triptófano da origen a la serotonina y a la melatonina. Ellos son derivados del triptófano, mientras que la histidina solamente a la histamina. Acá siempre vienen dos enzimas importantes en el examen de admisión, pero de ellas, a estas tres se le va a denominar las famosas catecolaminas. Mira ese dato, llamadas catecolaminas. A las catecolaminas se le conoce a la adrenalina, a la noradrenalina y a la dopamina. Ellos van a presentar dos enzimas importantes. Lo voy a poner en la parte superior para que recuerdes, ¿sí? Y lo voy a poner en el asterisco para que sepas que son enzimas de las catecolaminas. Una se llama la COM y la otra se llama la MAO. ¿Qué significa MAO? MAO significa monoamino oxidasa. Y otro se llama la COM, la catecol orto metil transferasa. A ver, ¿te acuerdas de metapiro-orto? Sí. ¿Te acuerdas? En la combinación para la formación de ácidos, ¿verdad? Ácidos oxácidos. Tú pones un óxido básico, ¿verdad? Un óxido, le agregas agua, ¿cierto? Entonces, el metapiro-orto era 1,1, 1,2, 1,3, ¿cierto? Ya. Así también acá, catecol orto metiltransferasa se refiere a eso. No son enzimas que rompen a las catecolaminas. Pasamos al grupo de hormonas llamadas peptídicas o proteicas. Esas hormonas, como tú puedes ver acá, pueden ser las hormonas que producen el hipotálamo, las hormonas que producen la hipófisis o las hormonas que producen el páncreas, ¿cierto? Entonces vamos a tener hormonas hipotalámicas que son consideradas proteínas. Tenemos hormonas inhibidoras. ¿Qué son las hormonas inhibidoras? Son aquellas que bloquean la salida de hormonas, ¿sí? De hormonas, ¿de dónde? De la adenohipófisis, ¿Qué significa eso, jóvenes? Que esta hormona inhibidora va a evitar que la adenohipófisis produzca sus hormonas. Esa es la naturaleza de una hormona inhibidora. Entonces, yo voy a tener aquí como dato ¿qué? Voy a tener como dato a la famosa GH y H. ¿Y quién es la GH y H? Se lee así, ¿ven? Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Y cómo se llama esa hormona? Somatostatina. La somatostatina es la hormona que inhibe la salida de la hormona de crecimiento. Quiere decir que en cierta edad de nuestro cuerpo ya no necesita tener hormonas de crecimiento, porque si no puede generar una alteración, pues, ¿no? Y esa alteración en el adulto se llama acromegalia. Entonces, la somatostatina será la hormona que evita que la hormona de crecimiento salga, así evitando justamente la acromegalia. ¿Entendido? Si no existiera la somatostatina, nuestro cuerpo seguiría produciendo hormona de crecimiento y al final vamos a tener una alteración llamada acromegalia. Todos tuviéramos esa enfermedad. Gracias a Dios, tenemos una hormona que evita, que bloquea la salida de la hormona de crecimiento llamada somatostatina. No te vayas a olvidar. ¿Pero qué será una hormona liberadora? Una hormona liberadora es aquella que permite justamente la liberación. Libera las hormonas que produce la adenohipófisis. ¿Y cuáles son esas hormonas? Son varias, pero yo voy a mencionar solamente dos. Una se llama la GHRH y la otra se llama la GNRH. ¿Qué significa eso? Hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de las gonadotropinas. Mira, hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿no? Pero mira, ¿qué significa GHRH? Hormona, habla,
liberadora de la hormona de crecimiento. Pero esa tiene un nombre especial, se llama somatocrinina. Esa se llama somatocrinina. La somatocrinina, entiéndase como la hormona que libera la hormona de crecimiento. Sí, no te vayas a olvidar de ese dato. La oxitocina es una hormona que permite la contracción del útero, que también la produce el hipotálamo. ¿En dónde? Lo produce en su núcleo llamado... Acá hay un dato, porque ambas son producidas por diferentes núcleos. Acá hay un dato llamado sapo. Y desde ahorita te voy dando el dato, sapo. ¿Qué significa sapo? Sapo significa que el núcleo supraóptico, produce la ADH. ¿Y qué es la ADH? La hormona antidiurética, ¿no? Entonces, sapo significa supraóptico antidiurético. Y la letra P, ¿qué significa? Que el núcleo paraventricular produce oxitocina, ¿no? La oxitocina va a ser elaborada por el núcleo paraventricular de nuestro hipotálamo. Entonces ahí tenemos el hipotálamo, tenemos hormonas inhibidoras, hormonas liberadoras, la oxitocina y la antidiurética como hormonas que son consideradas del hipotálamo. La hipófisis va a elaborar hormonas, pero básicamente la parte de la hipófisis que produce hormonas se llama adenohipófisis. Ojo, solo la adenohipófisis produce hormonas y aquí tenemos la gama de hormonas. La ACTH también llamada adrenocorticotropina, la TSH también llamada tirotropina, la FSH llamada folículo estimulante o también llamada gonadotropina A, la luteinizante LH, gonadotropina B, la prolactina, la mamotropina también se le llama, la gonadotropina C, la somatotropina, mira, esta es la famosa hormona de crecimiento, llamada STH o GH, sus siglas en inglés. Y la última se llama la melanotropina, o también llamada hormona estimulante de los melanocitos, la MSH, ¿entendido? Y por último, las hormonas del páncreas. Las hormonas del páncreas van a ser elaboradas en los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans vamos a presentar las siguientes células. Presentamos células alfa, las que producen el famoso glucagón. Las células beta que producen insulina. Las células delta que producen normalmente somatostatina. Y las células F, también llamadas P, producen el famoso polipéptido pancreático humano, que tú lo puedes encontrar en los libros como PPPH, ¿no? Facilito, polipéptido pancreático humano. Y esas son las hormonas que produce el páncreas. Pero ¿cuál es la función del glucagón? Lo voy dando de una vez. Es hiperglicemiante. ¿Cuál es la acción de la insulina? Hipoglicemiante. ¿Cuál es la acción de la somatostatina? Control. ¿Control de quién? Control de las células alfa y células beta, o sea que quiere decir que controla la producción del glucagón e insulina. ¿Y cuál es la función de las células F? Controlar a la somatostatina, significa que va a controlar, la que la controla la insulina y el glucagón, una forma de retroalimentación. Además de estas hormonas pancreáticas, de las hormonas hipofisarias y las hormonas hipotalámicas, existen dos hormonas más, también la paratormona. Esta paratormona, que es una hormona producida por la glándula paratiroides, también llamada PTH, y la otra llamada calcitonina. Esta calcitonina, que es una hormona producida por la tiroides, las células parafoliculares de la tiroides, van a hacer control del calcio. La paratormona elevará el calcio en la sangre, mientras que la calcitonina disminuirá el calcio en la sangre. ¿Entendido? A esto se le llama el efecto hipercalcemiante y a esto se le llama el efecto, ahí lo voy a anotar por acá, hipocalcemiante. Acuérdate que esas hormonas son diferentes, ¿sí? Uno tiene efecto hipercalcemiante y el otro tiene efecto hipocalcemiante. Hipocalcemiante, hipercalcemiante, ahí tú lo anotas. O si gustas ya mejor lo escribo para que no te confundas. Hipercalcemiante, ¿no? Listo, ahí tenemos todos los datos de las hormonas llamadas o consideradas proteínas. Por último tenemos los eicosanoides.
Estos eicosanoides van a tener una base llamado ácido graso. Y el ácido graso que tiene como base se llama el ácido araquidónico. Un ácido que presenta 20 carbonos, mira, es un ácido que presenta 20 carbonos, el ácido araquidónico. Y aquí tenemos las prostaglandinas y los leucotrienos, que son hormonas que van a permitir la inflamación, van a estar relacionadas con el dolor, la hinchazón, etc. Bueno, entonces, ahí tenemos el resumen de todas las hormonas. Entonces, yo quisiera terminar este video recordándoles que existen 4 tipos de hormonas según la clasificación química. Y yo quisiera que tú me ayudes. ¿Cómo se llama la primera clasificación? Vamos, hormonas esteroideas. La segunda hormonas, hormonas aminas biológicas. Las terceras, péptidas o proteínas. Y la otra se llaman eicosanoides. Dime, los eicosanoides, ¿cuál es su base? El ácido araquidónico. ¿Cuál es la base de las peptídicas o proteínas? Los aminoácidos, pero en cadena. ¿Entendido? O sea, las cadenas polipeptídicas. ¿Cuál es la base de las aminas biológicas? Los aminoácidos esenciales. ¿Y cuál es la base de los esteroides? El colesterol. Y ahí tenemos, jóvenes, un resumen de las principales hormonas que siempre han venido en un examen de admisión. Bueno, esperemos en la siguiente pizarra, que es la clasificación de las diferentes glándulas que producen las hormonas. ¿Ya, chicos? Vamos a copiar rapidito, ¿ya?